Dame de beber, te necesito, te necesito. Samaritana, pendiente soy, que exaltas mi alma. Samaritana, mi alma como aquella mujer. Samaritana, también deseo que sacies mi alma. ¿Quién quiere que el Señor hoy sacie su alma? ¿Quién quiere? ¿Quién tiene necesidad que el Señor sacie su alma hoy? ¿Quién está por ahí que hoy quiera quedarse conmigo? Que el Señor haga algo maravilloso en tu vida. ¿Quién necesita un milagro esta noche de parte del Señor? ¿Quién necesita ser sano esta noche de parte del Señor? ¿Quién necesita ver lo imposible hecho posible de parte del Señor? Dame de esa agua, Señor. Que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor, el amado de mi alma. Bendito sea nuestro Rey de Reyes.
Bendito sea el Todopoderoso. Bendito sea el León de Judá. Bendito sea la puerta de las ovejas. Oh, bendito sea el buen pastor. Bendito sea el que venció en la cruz del Calvario. Bendito sea, oh sí, Rey de Reyes, sí Señor. Bendito sea el Señor de señores, sí Señor. Bendito sea el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el primero y el postrero, dice la Biblia. Bendito sea. Oh, ¿cómo quieres decirle? León de Judá. Quieres decirle el que venció en la cruz de Calvario. Quieres decirle Rey de Reyes. O quieres decirle Señor de Señores. O quieres decirle el primero y el último, el Alfa y la Omega. ¿Cómo quieres decirle? Oh, el Todopoderoso. ¿Cómo quieres decirlo? O quieres llamarlo por su nombre. Le quieres decir su nombre. Le puedes decir Jesús. Él es mi Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es su nombre. Llámelo como tiene que ser, por su nombre. ¿Acaso no sabes el nombre de Dios? Bendito sea nuestro Señor. Está escrito, hay un nombre que es sobre todo nombre, ese es el nombre de Jesús. El único nombre que fue dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. ¿Qué más necesitas? Si todos los creyentes lo que queremos es ser salvos, por eso somos creyentes, porque tenemos una fe y creemos en un Señor. Bueno, algunos creen en 3 señores, pero la Biblia habla solamente de un Señor. Dice que solo hay un Señor. Y solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres. Así es que, ¿en qué estás creyendo? Los creyentes en Jesús queremos ser salvos. Él nos ha prometido eso y eso es lo que queremos. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres del Señor para ti? ¿Qué quieres tú? Bendito sea nuestro Señor. Bendito, bendito, bendito. Sí, Señor. Santo eres, amado Rey. Santo eres, Señor, Dios de la gloria. Bendito eres. Hola, prima Sonia, ¿cómo está? Dios le bendiga. Aquí estoy disfrutando de un café. Solo me hacen falta unas tortillas palmeadas para acompañar ese café. Te adoraré así. Ese es el Rey de los cielos, el Rey de la tierra, el Rey de todo el universo. Te adoraré así. Te amaré. Eres Rey de los cielos, Eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús, Señor, tú gobiernas en toda la creación. Bendito eres, amado Rey. inmolada. Eres Señor. Bendito eres, amado Jesús. Glorioso Salvador,
te adoraré. Hola Milena, saludos, Dios te bendiga, quédate conmigo, acompáñame, hay algo poderoso para hoy, algo maravilloso, algo que puede cambiar su vida, algo que puede traer algo lindo. Eterno Dios, exaltado por siempre, eres Señor, tú gobiernas en todo, la creación. Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre Bendecida. por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor, el Todopoderoso, el Rey de los cielos, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso. Oh, Él tiene un nombre, pero Él tiene todos esos atributos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, dice la Biblia, el primero y el último. Si a ti te dijeron que Jesús no es el primero, te están mintiendo. La Biblia dice que Jesús es el primero y es el último. Algunos dicen por ahí que Él es el segundo de la Trinidad. Mentira. La Biblia dice que Él es el primero y el último. Hay que poner atención que nos han enseñado. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Biblia que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Eso es maravilloso. Así es que si tú tienes una necesidad, un agradecimiento, algo que decirle al Señor, dile: Señor, háblele por su nombre, dígale: Señor Jesús, aquí me presento ante ti, te doy gracias y te bendigo, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Oh, ¿quién soy yo, Señor, para no exaltar tu nombre, Padre amado? Oh, bendito seas, Señor, Dios de la gloria. No queremos ser solamente oidores de la palabra, queremos ser hacedores, Señor. Ayúdanos esta tarde, Padre, para llevar el mensaje a aquellas criaturas que necesitan hoy escuchar de ti, Señor. Que necesitan escuchar tu nombre, amado Rey. Úsanos como un instrumento, amado Jesús, para llevar ese mensaje poderoso, ese mensaje de cambio, ese mensaje que puede hacer cosas maravillosas en nosotros, puede cambiar nuestra vida. Oh, bendito eres tú, Señor Dios amado. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Bendigo a cada persona que se conecta en el nombre poderoso de Jesús. Cuando lo estés viendo, si estás conectado ahorita, si lo ves luego, si te das una vuelta por este mensaje cuando ya está grabado, incluso va a estar en YouTube. Entonces, analiza los versículos, lee la palabra, entiende, pídale al Señor que le revele qué es lo que dice Él a través de su palabra, para que tú te edifiques, para que su vida sea llena de ese poder que hay en el Señor y que a veces no nos damos cuenta que tenemos a nuestro ayudador a las manos, ahí al frente, nada más esperando que le pidamos a Él ayuda. Un viernes más a la luz de la palabra, un viernes maravilloso, un viernes poderoso, un día hermoso. Aquí está a punto de llover, está oscureciendo ya, todavía está de día, pero son las 8:06 de la tarde, vamos a decirlo así, porque no es noche todavía, aquí sí hay tarde. Entonces aquí estamos.
Un saludito para todos los que se conectan y para Rafa Martínez allá en el Centro de Operaciones de Radio Restauración Tampa, Florida. Pueden buscar la emisora por internet, por Google, Radio Restauración Tampa, Florida. Pueden buscarlo en internet por medio de, por Facebook, perdón. Ahí también van a encontrar transmisiones y van a encontrar programas y entrevistas y todo tipo de contenido que puede ayudar a crecer, que puede ayudar a entender qué es lo que el Señor está haciendo y quiere hacer con nosotros. Hoy traemos un tema hermoso, algo que me gusta mucho hablar y quiero compartirles hoy: la naturaleza de Dios. Ese es el tema de hoy, la naturaleza de Dios. Vamos a hablar un poco de este tema. Si yo les hiciera una pregunta y contéstesela ahí ustedes donde están, ¿para ti qué significa conocer a Dios? Porque mucha gente dice que conoce a Dios, pero a la hora de la hora no lo conoce. A la hora de la hora han escuchado de Dios, pero incluso uno les pregunta: ¿y cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama su Dios? Y dicen: Dios. Entonces no lo conoces, no sabes quién es Dios. O a veces dicen el nombre de Dios, pero no le conocen, lamentablemente, porque no nos hemos dado la tarea de conocerle, dejar que Él, como dice la palabra, more en nosotros. Cristo, yo te amo. Es verdad, no hay nadie como tú, Jesús. Eso es verdad, no hay nadie como el Señor Jesús. No hay nadie como Él. No hay nada parecido a Él. Si no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Saben cómo se llama el Dios que me ama a mí? Se llama Jesús. Ese es el Dios que a mí me ama. El único Dios que es sobre todas las cosas, dice la Biblia. Así es que yo hoy le voy a presentar quién es Dios, para que si no lo conoces, que tú lo conozcas. Es lo más hermoso conocerle a Él. Es lo más maravilloso que puede haber, conocerle a Él. Yo hoy solamente se lo voy a presentar. Si tú ya le conoces, aleluya. Si no le conoces, gloria a Dios, hoy lo vas a conocer. Pero yo hoy quiero solamente presentarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es Dios sobre todas las cosas, dice 2 de Corintios. Primera de Corintios 8:6 dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Ahorita lo vamos a llegar ahí. La naturaleza de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice Juan 4:23 y 26. Del 23 al 26. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. Jesús le dijo: qué hermoso
Y si Jesús hoy le quiere decir eso a usted, mira lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya. El que había de venir estaba enfrente de ella. El que había de venir estaba ahí, como está ahorita aquí y como puede estar ahí contigo. El que ha de venir estaba ahí con ella. El que ha de venir está aquí contigo, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Oh, bendito era. Bendito eres, Señor. Bendito eres, amado Rey. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo, santo, santo. ¿Quién está contento? ¿Quién está alegre? La palabra de Dios nos revela en Mateo 7, 21 y 23 que habrá personas que piensan que conocieron a Dios. Ojalá que ese no seas tú. Ojalá que de verdad ya hayas conocido hace tiempo atrás. Y si no, hoy es el día. Hoy es el día perfecto para conocer al Señor. Hoy es el día que el Señor ha puesto para que tú le conozcas. Sin embargo, Jesús les responderá, nunca los conocí. A esos que dijeron que habían conocido a Dios. Jesús les responderá, nunca los conocí. Eso significa que no conocieron de verdad a Dios. Esto significa que es importante para nosotros entender lo que es conocer a Dios. Por eso les dije al inicio, háganse la pregunta. Para ti, ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué significa para ti conocer a Dios? Salud. Conocer a Dios comienza con tener una revelación de Dios. Lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, a un creyente, y más, nunca está de más, pero más cuando estamos comenzando en el Evangelio. Son experiencias maravillosas que marcan nuestra vida. Cuando Dios nos revela algo, cuando el Señor nos muestra su poder, cuando el Señor nos muestra o nos hace algo visible, nos habla, nos revela. Eso es maravilloso. Hace unos años atrás, 3 años tal vez, esto es un pequeño testimonio que les voy a contar, pero hace tal vez unos 3 años había designado un lugar en mi apartamento donde yo vivía para el Señor, el cual lo catalogué como el lugar santísimo. Esto es lo mejor que tú puedes hacer si quieres encontrarte con el Señor. Si alguien quiere experimentar algo con el Señor de verdad, asígnele un lugar en su casa y ese lugar santifícalo para Él, como el lugar santísimo, donde tú lo vas a buscar y lo vas a hallar. Y estaba yo orando y hablando con Él y pidiéndole y dándole gracias y pues todo lo que uno normalmente pues habla y se abre de corazón con el Señor. Y leí un versículo que había leído unas 20 veces por lo menos tiempo atrás, desde que había conocido al Señor. Había escuchado prédicas, había escuchado pues de ese versículo muchas veces, prédicas completas de ese versículo, y nunca había entendido porque no era el tiempo. Y Jesús le dijo a los sacerdotes y judíos y todos los que estaban ahí, fariseos y todos los que estaban ahí, podrán destruir este templo y en 3 días lo levantaré, dijo el Señor. Y todos los que estaban ahí lo trataron mal, incluso le dijeron
¿Cómo puedes blasfemar? ¿Cómo puedes decir eso? Si tardamos 46 años construyendo el templo, la sinagoga. Ellos pensaban que estaban hablando de la sinagoga donde estaba Jesús. 46 años construyendo el templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Y estaba yo sentado en ese apartamento cuando el Señor me mostró, oh aleluya, bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Ese día fue una revelación que Él quiso que yo viera y me dijo o me enseñó que ese templo era su cuerpo. Podrán matarme y en 3 días me levantaré. En 3 días levantaré el templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. A Él podían matarlo y en 3 días iba a resucitar. Oh, aleluya, y lo hizo. Hasta entonces entendí ese versículo. Y así muchos más he entendido porque el Señor me ha revelado, porque Él me ha mostrado, porque Él me ha hablado. Hoy no soy pues ni un estudioso, ni un sabio, ni nada por el estilo, ni quiero serlo. Solamente quiero entender lo que el Señor habla a través de su palabra y la leo todos los días, pero hoy entiendo un poquito más de la palabra del Señor que lo que entendía ayer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarle en su palabra. Buscarle en su palabra. Aquí tengo 2 versiones de Biblia. Son 2 versiones, dicen lo mismo, pero en diferentes palabras. Entonces, siempre es bueno escudriñar las escrituras para entender uno qué es lo que el Señor quiere hablar. Jesús le responderá, nunca los conocí. Esto significa que es importante para nosotros entender lo que es conocer a Dios. Y conocer a Dios comienza con tener una revelación de Dios. Entonces vamos a ver si hoy logramos que el Señor a alguien quiera Él revelar algo de lo que está escrito, de lo que vamos a hablar acá. La revelación de Dios a la humanidad. Vamos a ver, aquí les voy a explicar un poquito la primera de hoy de las revelaciones que el Señor hizo a la humanidad y que tal vez tú no te das cuenta todavía hoy, o tal vez sí. Si ya te das cuenta, gloria a Dios, y si no, pues gloria a Dios también, porque hoy te vas a dar cuenta. Como leímos en nuestro texto, Dios es espíritu. Y un espíritu es incorpóreo, que no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene ojos, no tiene nada, no se puede ver. El Espíritu de Dios está en nosotros y no lo podemos ver. Él es incorpóreo, no tiene cuerpo. ¿Ya sabías eso? Ok, si no lo sabías, ya lo sabes. Por ende, existe una revelación progresiva de Dios a la humanidad, que culmina en la manifestación de Dios en carne. Dios fue manifestado en carne. Mientras vamos estudiando la palabra de Dios, aprendemos más acerca de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, esa es su naturaleza. Y el entendimiento de la naturaleza de Dios nos lleva a una revelación de Dios. Dios es espíritu. Tienes que saber eso. Dios es espíritu. Desde los primeros versículos de Génesis, por ejemplo, vamos a leer Génesis 1:2. Entendemos que Dios es espíritu y su espíritu se movía sobre la faz del abismo. Eso dice la Biblia. En esta versión dice de la siguiente manera: la tierra no tenía forma, Génesis 1:2, y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Eso dice la Nueva Traducción Viviente.
Dice un poquito diferente a lo que dice Reina Valera, pero viene siendo exactamente lo mismo. Dios es espíritu y en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Un espíritu es incorpóreo e invisible. En otras palabras, no lo podemos ver. Es muy importante entender esto específicamente cuando hablamos en el término de Dios como Padre. El Padre y el Espíritu no son dos diferentes personas, es el mismo Dios. Ese espíritu que se movía en Génesis 1:2 no es un espíritu aparte del Dios Todopoderoso, no es un espíritu aparte del Padre, no, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Santo Espíritu, como usted quiera llamarle, es el único espíritu. Como dice la Biblia, solo hay un espíritu. Ese espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese espíritu es el que le hablaba a Moisés. Ese espíritu es el que le hablaba a los profetas. Ese espíritu es Dios. Dios es invisible. Dice Éxodo, si pueden ir apuntando los versículos para que puedan ustedes leerlo en la palabra de ustedes, en la Biblia de ustedes luego con más detenimiento. Eso es maravilloso. Es como uno realmente muchas veces aprende cuando usted puede repasar lo que ha escuchado. Yo en mis principios, en mis tiempos, hace ya bastante, yo apuntaba y cuando llegaba a la casa venía y repasaba en la Biblia qué es lo que había escuchado en la prédica. Y eso es maravilloso. Dice Éxodo 33:20. Dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aleluya. Eso le dijo Dios a Moisés. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Mucha gente entiende que ya hay dos personas. No, recuérdense que Dios es espíritu. Por eso nadie nunca le vio. Por eso nadie nunca vio al Padre. Por eso nadie podía verlo. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Vamos a ver si hoy la enseñanza de hoy nos da esa información que queremos saber. En el nombre poderoso de Jesús. Hubo momentos en el Antiguo Testamento donde Dios se presentó delante de diferentes hombres, temporalmente, para caminar, para comunicar algo de importancia. Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones fue declarada como su imagen. Ninguna. Pero el Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo tenemos lo dicho por la palabra, que Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién dice aleluya? ¿Quién cree que Dios fue manifestado en carne y que su imagen es Jesús? Él lo ha dado a conocer. La Biblia dice que el unigénito Hijo le dio a conocer. Él es la imagen visible de lo invisible. Aquello que no podía ver ningún hombre, lo vieron en Jesús. Qué maravilloso que es la palabra, cuando nosotros entendemos realmente qué es lo que nos dice la palabra. Jesús es la imagen de Dios. Lo dice la Biblia. Yo solamente lo creo y lo estoy leyendo nada más. Yo lo creo. Si tú no lo crees, ese es su problema. Pero la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es la imagen de Dios. ¿De cuál Dios? Del único Dios
que hay. No es de otro Dios, no es otra persona, es el único Dios que hay. El hombre siempre ha hecho el error de crearse imágenes de Dios. Esto se llama idolatría. Si tú estás congregándote en un lugar donde tienen imágenes, le tengo que decir que eso se llama idolatría y eso es pecado. Si tú te estás congregando en un lugar donde todavía Jesús está colgado en una cruz, permítame decirle que estás en el lugar equivocado. Era el pecado más frecuente del pueblo de Israel. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y hoy muchos que se dicen ser cristianos también caen en el pecado de hacerse imágenes de Dios y adorarlos. Todavía hay gente hoy en día que se inclinan ante imágenes. Todavía hay gente hoy en día que tienen incluso en su casa imágenes. Todavía hay gente hoy en día que tienen imágenes y le adoran. Tremendo pecado, dice la Biblia. La Biblia nos manda a nosotros los creyentes a no hacer imágenes. Oiga, ni siquiera hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. A no hacer imágenes, mucho menos adorarles. Usted sabrá dónde se está congregando. Si está adorando imágenes en su casa, si en su casa tiene, por ejemplo, una virgen, un Cristo colgando todavía, pobre Cristo, todavía está colgando en esa cruz. El Cristo en el que yo creo está vivo. Él ya venció en la cruz, venció, al tercer día se levantó y hoy está vivo. Y ese pobre en esas iglesias, en esos lugares lo tienen colgando en una cruz todavía. Ahí está crucificado todavía. Ese todavía para ellos no vive, todavía no. Se quedó muerto, ahí está colgado todavía. Pero mi Cristo vive. Solo Jesús puede ser la imagen expresa de Dios. Eso dice la Biblia. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿Quién es ese? Jesús. La misma imagen de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria, no de la gloria de nadie más, no de la sustancia de nadie más. Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, no de la sustancia de alguien más. No. Él es la imagen. Es que tenemos que leer la palabra tal cual está. Tenemos que ver ahí, no inventarnos cosas. Ahí está escrito. De tal manera que Dios puede ser visto únicamente en el rostro de Jesús. El único Dios que verá el hombre es a Jesús, el Cristo. Aleluya. Aleluya. Si tú lo crees, diga aleluya. Entonces, ¿qué Jesús? Entendemos que Jesús entonces es la revelación de Dios a la humanidad. La revelación de Dios. ¿Qué significa revelación? ¿Qué significa eso de revelación de Dios a la humanidad? ¿Qué fue lo que pasó exactamente para que nosotros podamos entender que Jesús es la revelación de Dios? Se dejó ver. El Señor, el Todopoderoso, se dejó ver como hombre, en forma de hombre.
Ya comenzó a llover aquí. Qué bueno. Entendemos que Jesús entonces es la revelación de Dios a la humanidad. Entendiendo los atributos de Dios, estudiando la naturaleza de Dios, comprendemos que Dios tiene atributos particulares que nos ayudan a entender más acerca de Él. Estos detalles son conocidos como los atributos de Dios. Dios tiene atributos morales y atributos naturales que revelan su completa naturaleza. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Esto simplemente significa que Dios todo lo sabe. Él es perfecto. Todo lo sabe. Es perfecto en conocimiento. Todo lo sabe. A Él no hay que contarle nada. A Él le podemos compartir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Le podemos compartir al Señor eso. Pero Él todo lo sabe. Él sabe qué le vamos a decir. Él sabe si usted está mintiendo, si no está mintiendo, si usted está diciendo la verdad o si no. Él sabe lo que usted va a decir antes de que lo diga. A diferencia del diablo, que el diablo sabe hasta que nosotros hemos hablado. Antes de eso, el diablo no sabe nada. El diablo no conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que nosotros hablamos. Pero Dios conoce aún cuando no hemos hablado. Solamente pensamos. Él ya sabe. Esto es maravilloso. Al entender ese atributo nos ayuda a explicar cómo Dios puede declarar el fin desde el principio. Y cómo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No era otro aparte. No. Algunos piensan que Jesús es otro aparte de Dios. No. Es el mismo Dios. Esa palabra, ese verbo que era con Dios y que era de Dios, es como esta palabra que están escuchando ustedes de mí. No pertenece a nadie más. Es mi palabra, es mi voz, es mi sonido, es mi verbo, mi palabra, no la de nadie más. Era la palabra del Dios invisible. Jesús es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. ¿De quién es ese verbo? El verbo de Dios, de Él mismo, solamente que se hizo carne. El verbo es el logos, que significa el plan de Dios, el razonamiento de Dios, el pensamiento de Dios. Dios, siendo omnisciente, pudo ver su manifestación en carne desde el principio. Por eso el Logos fue hecho carne. Esto no está hablando de una segunda persona en una Trinidad, sino que se está cumpliendo lo que las Escrituras declaran. No es otra persona. Aquel verbo fue hecho carne. Hebreos 1:3, Jesús es la misma imagen de su sustancia. Jesús es la expresión de Dios. ¿Cómo pensar que es alguien más? Dios es omnipotente. Esto simplemente significa que Dios es perfecto en poder y tiene todo el poder. No hay límites al poder de Dios. Él es el Todopoderoso. No tiene límites en poder. Él es Dios. Y no hay nadie como Él. Al entender este atributo y sabiendo que hay un solo Dios, nos ayuda a entender que no puede existir dos
todopoderosos. Ahora bien, ¿por qué mencionamos esto? Es porque el Padre es declarado como el Dios todopoderoso. Cuando nosotros logramos entender esto es maravilloso. El Padre es declarado como el único Dios y el todopoderoso. ¿Cómo sería esto posible si son dos personas diferentes? ¿Cómo podría ser eso así? Si solo hay un Dios y un todopoderoso. Y si son dos personas, como enseñan algunos, y algunos tres personas. Sería una imposibilidad y una contradicción, pero cuando entendemos que el Hijo era el Padre manifestado en carne, no hay contradicción. Jesús mismo declaró esto enfáticamente en el libro de Juan. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso dice la versión Reina Valera. Miren esta otra versión que tengo acá. ¿Qué es lo que dice? Vamos a buscarlo un momento. Me gusta compartir. Dice el mismo Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Y sabe quién estaba hablándole al libro a Juan? El apóstol Juan. Jesús. Él estaba diciendo, yo soy el Señor Dios, el Todopoderoso, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Cómo podría entonces alguien decir que Jesús es el segundo? Si la Biblia dice que Él es el primero. En Juan 14:6-9 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Él no está diciendo que nadie va, como si el Padre estuviera en otra parte. Nadie viene, dice Jesús, al Padre, sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis, y no solo eso, le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y le habéis visto al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ve que no son dos? Es el mismo. El mismo Jesús es el Padre, porque el Padre habitaba en Él. Él es el Dios manifestado en carne. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Y todavía hay gente hoy, 2000 y resto de años después de que Jesús dijo esto, diciendo, es que Jesús es uno y el Padre es otro. Pero la Biblia, Jesús dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios mío, ¿será que se necesita revelación para eso? Si está escrito, está claro, no hay forma de que tú no puedas entender eso. La primera vez que le expliqué esto a mi hija, ella lo leyó y dijo, pero si ahí está claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, entonces Él es el Padre. Y así lo cree hoy. Y ella defiende esa postura hoy porque eso lo dice la Biblia. Y todavía hay gente que dice hoy, soy maestro de la Escritura y enseña que son tres personas, aunque la Biblia no enseñe eso. Dios es
omnipresente. ¿Qué significa esto? Esto simplemente significa que Dios está en todas partes, en todo momento. Él estaba en aquel entonces también en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra. No es que uno estaba allá y otro estaba aquí. No, 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 error. Simplemente Dios está en todo momento. Nos gusta tratar de ubicar a Dios en un lugar llamado el cielo. Pero la realidad es que Él puede estar en todas partes al mismo momento. Él lo llena todo. Y la Biblia nos confirma que Jesús está por encima de los cielos y Él lo llena todo. Entonces, y está en nosotros. Al entender este atributo, podemos ver cómo Dios puede ser manifestado en carne y a la misma vez continuar siendo Dios fuera del cuerpo de Jesucristo. No es una diferente persona, sino que es posible por el atributo de la omnipresencia de Dios. Interesantemente, Jesús mismo dice algo en Juan capítulo 3 que nos da a entender que la omnipresencia de Dios aplicaba en Él también. Juan 3:13, esto es importante, si lo puedes apuntar y estudiarlo. Mira, Jesús estaba hablando en la tierra y miren lo que dicen. Se lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan de la mejor manera, con mucho amor y tratando de que el Señor pues revele esta verdad a su corazón. Juan 3:13, dice la palabra, nadie subió al cielo. Nadie es nadie, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira, Jesús estaba hablando en la tierra y vamos a entender esto. Dice, nadie subió al cielo, nadie es nadie, sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió sobre María del cielo? El Espíritu Santo sobre María, para que naciera Jesús, para que naciera el Hijo del Hombre, la humanidad, la carne. Ese espíritu, esa palabra se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? Se gestó en el vientre de María para nacer. Eso que iba a nacer de María, que es la carne, es lo que íbamos a llamar el Hijo de Dios. Pero él se autollama el Hijo del Hombre, porque es humano. Entonces mira, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién había descendido? El Espíritu Santo. Después él dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero estaba ahí en la tierra hablando. Él estaba diciendo que él estaba en el cielo y en la tierra, como Hijo de Hombre. ¡Wow! Eso es maravilloso. Él estaba diciendo que él estaba en todas partes, allá y aquí también. No era necesario tener ayudante para ser Dios. Él era Dios en el cielo y Dios en la tierra, y todavía lo sigue siendo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesús, el Todopoderoso, el único todopoderoso que hay. No hay dos todopoderosos, solo hay uno. Solo tienes que creerlo. No hay más. Solamente debemos de estudiar la palabra y creer lo que la palabra dice. Aparentemente Jesús declara que el Hijo del Hombre, mientras estaba hablando en la tierra, también está en el cielo. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es sencilla. No hay dos diferentes personas, es simplemente el mismo Dios en todo lugar. Se entiende por medio de la omnipresencia de Dios.
Dios es santo. Aquí viene otro tema. Dios es santo. ¿Y acaso? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Es otro santo? Es el mismo. Dios es espíritu y además es santo. Bendito sea el Señor. Dios es santo. Este atributo es posiblemente el atributo más alto de Dios, ya que la misma palabra solo se puede aplicar a Él perfectamente. Todo lo demás considerado santo es simplemente por separación, pero no por perfección. Él es perfecto. Al entender este atributo, también reconocemos que existe uno solo, que es santo. Los 4 seres vivientes alrededor del trono lo proclamaban. Santo, santo, santo. No son 3 santos, sino que Dios es el Santo de Israel. ¿Por qué el Santo de Israel? Porque de ahí salió. Jesús mismo se declara como este santo en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el santo. Eso es palabra del Señor. ¿De cuál Señor? El único Señor que hay, dice la Biblia. Solo hay un Señor. Este atributo también nos ayuda a entender que el Espíritu Santo no está hablando de una tercera persona en la Trinidad, sino está hablando de la santidad de ese Dios único. Es el mismo Espíritu de Dios y de Cristo, son el mismo Espíritu, solamente que es llamado de diferentes formas, como Espíritu Santo, Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu. En Romanos 8:9 dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo en ti, no eres de Dios. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que recibirlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús, como dice la Biblia. No hay otro bautismo que no sea en el nombre de Jesús. No lo hay en la Biblia. Si tú estás bautizado o bautizada de alguna manera que no sea en el nombre de Jesús, no estás bautizado. Sus pecados no han sido lavados todavía. Porque el bautismo es para salvación, pero tenemos que arrepentirnos. Tiene que ser para perdón de pecados. Así es que si estás bautizada o bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estás bautizado. Ese bautismo no tiene ni un solo testigo en la Biblia, ni uno solo. No hay nadie bíblicamente bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso te debería espantar de por sí ya. Si no está en la Biblia, ¿cómo es que yo estoy bautizado de esa manera? Y si tú estás bautizado desde bebé, que le mojaron la cabeza, ese tampoco está en la Biblia. Te engañaron. Yo le estoy ayudando hoy para que tú te hagas preguntas y salgas de donde estás. Si estás en un lugar donde adoran imágenes,
si todavía tienen al Cristo colgando, si estás en un lugar donde se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sal de ahí. Si estás en un lugar donde bautizan a los bebés, sal de ahí. Y si estás en un lugar donde dicen que el bautismo no es para salvación, cuando la Biblia dice que es para salvación, sal de ahí. Es lo que dice la palabra. En Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Dios es inmutable. Esto significa que Dios no cambia, sino que siempre es el mismo. Hebreos 13:8 y 10. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hay gente que anda enseñando cosas que no están en la Biblia y diciendo tienes que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28:19, y eso es mentira, eso no está en la Biblia, no hay nadie bautizado de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no han sabido cómo se llama el Padre, cómo se llama el Hijo y cómo se llama el Espíritu Santo. Es solo un nombre, nada más. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ese nombre es Jesús. Entonces, si van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deberían de decir el nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Pero no, lo bautizan en títulos. En el nombre del Padre, no se sabe cuál es el nombre. En el nombre del Hijo, tampoco se sabe cuál es el nombre. En el nombre del Espíritu Santo, tampoco se sabe cuál es el nombre. Pero la Biblia dice cuál es el nombre. Entonces, si estás en ese bautismo, si estás en un lugar donde prediquen eso, corre de ahí. Hebreos dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, el Señor no ha cambiado ni cambiará. Malaquías 3:6 dice la palabra, porque yo Jehová, estamos hablando del antiguo pacto, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Al entender esto, aplicado a Jehová y a Jesús, podemos tener la revelación que son el mismo. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. No dice que son dos, pero es que alguna gente cree que son dos. No, Él dice que somos uno. El Padre habitaba en Jesús, o sea, ahí estaba el Padre. Dios es eterno. Esto significa que Dios siempre ha sido y siempre será. La expresión más clara de esto en la Biblia es cuando en Éxodo 3:14 Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Esta identidad aplica al atributo de la eternidad de Dios. Al entender esto, podemos ver este atributo aplicado al Señor Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:7 y 9. Soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el buen pastor y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy, yo soy, yo soy. Jesús es el yo soy del antiguo pacto, el que le hablaba a Moisés. También la palabra dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas hablaba.
¿Y quién le hablaba a los profetas? El Padre, Dios. Realmente existen muchos atributos más de Dios: amor, justicia, honra, etc. Sin embargo, las que hemos resaltado en esta lección son muy importantes en lo que es tener la revelación de Dios en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, a la humanidad. ¿Con quién estaba reconciliando Dios a la humanidad? Consigo mismo. Estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo a la humanidad. Conocer la naturaleza de Dios es comenzar a conocer a Dios. Dice la palabra, voy a leerles aquí unos cuantos versículos. Dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu se movía. En Deuteronomio 6:4 es el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice que son dos, ni tampoco dice que son tres. Dice que es uno. Isaías 9:6 dice que porque un niño nos es nacido, hijo, a nosotros los humanos nos es dado un hijo. No es un hijo de Dios, no. Es a nosotros nos es dado un hijo. Lo íbamos a llamar el Hijo del Altísimo. Pero era Dios mismo manifestado en carne, en una condición de hijo, porque iban a ser de María. No en una naturaleza, en una condición de hijo. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ese sería el Dios fuerte y el Padre eterno. Si usted tiene dudas todavía si Jesús es el Hijo y también es el Padre, la Biblia se lo dice. No tienes que tener dudas, tienes solamente que creer. Y también el Príncipe de Paz. La única vez que aparece el Padre eterno en la Biblia es en Isaías 9:6, refiriéndose al nacimiento de Jesús. Ese es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. No hay dos y mucho menos tres. Y uno es su nombre. Ese nombre es Jesús. Romanos 9:5 dice la palabra, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Si la Biblia dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas, ¿cómo puede usted pensar que hay otro por encima del Dios que es sobre todas las cosas? Si está en la Biblia dice que solo hay un Dios, y miren quién es ese Dios. Miren, la Biblia dice que solo hay un Dios. Acabamos de leer que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Ahora mira, en 1 Corintios 8:6 dice lo siguiente. En Romanos habló Pablo y en 1 Corintios también habló Pablo. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Oh, wow. Vean qué lindo. Pero cuando tenemos entendimiento, cuando no tenemos entendimiento pensamos que hay dos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Dice que las cosas son hechas y vienen del Dios Padre, pero también dice que son hechas por Jesús. Y nosotros para Él. Dice también Romanos 11:36. Vamos a leerle Romanos 11:36. Miren qué lindo como dice la Biblia. Porque de Él, está hablando de Jesús, porque de Él y por Él
y para Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Eso dice la Reina Valera. Mira lo que dice esta otra versión. Romanos 11:36. Dice, pues todas las cosas provienen de Él. ¿De quién? De Jesús. Todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Dice, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. No es que hay dos. Él es el Dios todopoderoso. Si lo dice Romanos 9:5, el mismo apóstol Pablo está hablando y dice que ese único Dios es el Padre. Pero también dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No es que hay dos dioses, es el mismo Dios. Solo tenemos que saber quién es ese Dios. Ahora mira Apocalipsis 1:18. 1:18. Dice Jesús hablándole al apóstol Juan. Dice, y el que vivo hoy todavía Él está vivo. Si donde usted se congrega todavía lo tienen colgando en una cruz, ya te dije, tiene que huir de ahí. Él está vivo, dice, y el que vivo, pero estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Jesús. Dice más, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Todopoderoso. Jesús es el Dios del antiguo pacto. Es el mismo Jehová del antiguo pacto. Jesús es el Dios Todopoderoso. No hay dos y mucho menos tres. Es uno solo y se llama Jesús. Es lindo cuando podemos nosotros leer la palabra y entender qué es lo que está en la palabra. La tal Trinidad no existe. No está en la Biblia. Solo habla de uno de principio a fin. Y solo hay un nombre dado a los hombres, revelado a los hombres. Todos los demás nombres que aparecen en el antiguo pacto son sombras de lo que había de venir, del cumplimiento de las profecías que iban a ser el niño y lo llamarán Jesús. Él será el Salvador del pueblo, de todo el pueblo. Así es que si tú has estado creyendo otra cosa, si están enseñándote otra cosa, lee la Biblia. Pídele al Señor que le revele, que le dé discernimiento, que le dé a entender lo que Él quiere que tú entiendas. Porque si no, vas a seguir engañada o engañado. Todas las cosas provienen de Él, son para Él y fueron hechas por su poder, dice la Biblia. ¿Por quién? Por Jesús. Él es Dios sobre todas las cosas. Y no tenemos dos dioses, solo tenemos uno. Y es el Padre. Él es Padre, Él es Hijo y Él es el Espíritu Santo. Es el mismo. No son dos y mucho menos tres. Espero que esta enseñanza de hoy te haya ayudado, que puedas reflexionar, que puedas reconocer a nuestro Señor Jesús como su Salvador, como su Dios y Salvador. Eso es lo mejor. Lo mejor que se puede hacer es aceptar a nuestro Señor en nuestro corazón. Es lo mejor que nos puede pasar. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Le bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, en el único nombre que hay salvación. Sí, Señor, Dios amado. Bendito eres, amado Rey. Gracias por este tiempo, Señor.
Bendice a mis hermanos que escuchan este programita de hoy, Señor. Esta palabra de hoy, Señor. Este tiempo de hoy, Señor, que tú nos has regalado, amado Jesús. Bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Dios les bendiga y feliz noche.